Muy buenos días, queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Tengan un feliz Santo Sábado. Es una alegría nuevamente estar aquí compartiendo la palabra de Dios, estudiando nuestra historia como movimiento adventista del séptimo día. Los tiempos que estamos, queridos hermanos, son tiempos muy difíciles, tiempos muy apremiantes, y necesitamos nosotros como adventistas poder saber cómo se organizó la iglesia. Tal vez antes de poder orar, tal vez podría hacer la pregunta, hermanos, ¿cuándo nosotros nacemos como iglesia adventista? ¿Qué año nacemos, hermanos? 1844. ¿Y qué año se organiza la iglesia, hermanos? ¿Saben? 63. Y ahora sabemos los pasos de cómo se ha organizado, hermanos. Sabemos por qué había un presidente de la conferencia, por qué Dios ha permitido que se organice. Entonces nosotros como adventistas debemos defender por qué somos de sostén propio. Y muchos van a sacar citas diciendo, pero aquí se ha organizado de tal manera, y ustedes, ¿por qué no están organizados de esa manera? Entonces nosotros debemos defender y conocer nuestra historia como movimiento adventista. En una ocasión, hermanos, en este mismo año, tocamos el tema de la organización de la iglesia, pero más que todo en cuanto al orden evangélico, diáconos, diaconisas, ancianos, pero hoy vamos a tocar más que todo en cuanto a la historia adventista y por qué es tan apremiante que entendamos este punto. Yo sé que el tiempo es muy apremiante y no se puede hablar 15 minutos o solo 20 minutos, o como lo hacen otras iglesias, solo terminan con un versículo y ya 20 hasta media hora lo hacen, ¿no? Como dice los testimonios, máximo 1 hora tendría que ser las prédicas, 1 hora aproximadamente. En cuanto al tiempo, porque yo sé que muchos ya a los 10 minutos, incluso a los 20, ya empiezan a hablar unos con otros y empiezan a salir, caminar por aquí y allá. Entonces, eso, hermanos, veamos ese aspecto. Y bueno, vamos a empezar con una oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, estamos aquí reunidos, un grupo de tus hijos, queriendo aprender más de tu palabra, queriendo aprender más de la historia. Tú puedas ayudarnos a poder comprender, a poder, Señor, tratar de poder actuar de cómo tú has instruido y has guiado a tu pueblo desde 1844. Pero hubo un momento de la historia cuando tú los organizaste. Entonces nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos que saber cómo se organizó. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Tú puedas darnos el discernimiento y la sabiduría para poder comprender y que podamos seguir en tu camino. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, conocemos a los pioneros del mensaje. Sabemos quiénes fueron los que han iniciado el movimiento adventista. Podemos mencionar a algunos. ¿A quiénes podemos mencionar, hermanos? Primero, Miller. ¿Quién más? Hiram Edson. ¿Quién más? La hermana White. Su esposo. ¿Quién se llama? ¿Qué se llamaba su esposo? Jaime. Ahora conocemos a los demás hermanos. El que está allá es el hermano James White. Todos conocemos a la mensajera del Señor. El que está en la esquina es José Bates. José Bates ha sido uno de los principales pioneros en cuanto al tema del sábado. El que vemos al lado es el pionero Joseph Harvey Wagoner. Él ha sido tan importante, hermanos, para poder fundar la iglesia. Él estaba, uno de los primeros adventistas sabatarios era Joseph Harvey Wagoner, el padre de E.J. Wagoner. El otro es John Davis Andrews. Es un pionero realmente que ha contribuido mucho para que la iglesia se pueda organizar. Ha escrito muchos libros. El que está al lado es el pionero John Norton Lowborough. Él totalmente ha sido uno de los primeros historiadores de la iglesia adventista, de su gran libro, El Gran Movimiento Adventista. El que está al lado es Hiram Edson. Cuando pasó el chasco, el 23 de octubre de 1844, él tuvo una visión de que Cristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y así ellos empezaron a estudiar el tema del santuario, empezaron a estudiar el tema del juicio investigador.
El que vemos al lado es Urias Smith, los libros que él ha escrito, más que todo su libro titulado Daniel de Apocalipsis de Urias Smith. Es tan importante, hermanos, estudiar los libros de los pioneros. El que está en la parte final no es tan conocido, pero no es menos importante. Se llamó John Byton. Él fue el primer presidente de la Conferencia General. Pero no solo eran ellos eran los principales pioneros, los cuales se organizó la iglesia. Estaba el pionero Merritt Eaton Cornell, estaba el pionero Farrell, estaba también el pionero Moses Hull y muchos más que podríamos mencionar, quienes contribuyeron para que esta iglesia, hermanos, pueda seguir. Pero llegó un momento cuando Satanás hizo todo lo posible para que esa organización se pueda derrumbar y se pueda levantar otra con una jerarquía tremenda. Entonces vamos a ver hoy cómo es que Dios ha organizado a su iglesia desde 1844 y cómo Dios mismo les ha ayudado para que puedan tener un orden evangélico. Diáconos, diaconisas, ancianos, con los dones que Dios ha dado a su pueblo, que se encuentra en 1 Corintios 12. Todo eso, hermanos, ellos lo estudiaron, pero también vamos a ver cómo tuvieron ellos los problemas en cuanto a las propiedades. Porque llegó un momento cuando James White dijo, yo ya no puedo más. Para mí es mucho trabajo tener la Review and Herald y también la imprenta. ¿Cómo vamos a hacer para que la iglesia tenga propiedades? Entonces la iglesia se organizó y ellos dijeron, pero la iglesia y el Estado tienen que estar separados. ¿Cómo vamos a hacer para que pueda estar a nombre de la iglesia? Tenían templos ellos, pero estaba solo a un nombre, de un hombre estaba, a su nombre estaba toda la iglesia. Entonces todo eso, hermanos, es una historia que todo adventista debería saber y todo adventista debería conocer. Para eso vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 18, el verso 20. Vamos a leer todos a una sola voz lo que dice la palabra de Dios. Busquen en sus Biblias, también pueden leer de la pantalla lo que dice Mateo 18, 20. A la voz de 2, 3. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo aquí expresó que la iglesia que Él fundó no tienen que ser las paredes o los machones o un templo construido. Un grupo de hermanos pueden reunirse debajo de un árbol y pueden ser la iglesia de Dios. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Entonces, si nosotros nos congregamos con la familia, nos congregamos con un grupo de hermanos, ellos son la iglesia. Entonces, eso es lo que vamos a ver, el término iglesia, lo que entendieron los pioneros en cuanto a este asunto. Vamos a leer Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 15, el párrafo 3. La iglesia es la sociedad cristiana formada por los miembros que la componen, de acuerdo con los diversos dones y habilidades que Dios les concedió. Diversos dones. Uno puede tener el don de la predicación, otro puede tener el don del canto, otro puede tener el don de la música, otro puede tener el don de poder visitar a los enfermos, otro puede tener ese don de poder predicar en la calle, otro el don de poder dar estudios bíblicos. Las hermanas tal vez pueden tener el don de poder visitar y poder ayudar a los pobres. Tantos dones que Dios ha dado a su iglesia. Entonces todo eso nos habla 1 Corintios 12. Todos esos dones son los miembros que la componen. La iglesia está unida en los sagrados vínculos del compañerismo, a fin de que cada miembro se beneficie de la influencia de los demás. Todos deben unirse al pacto de amor y armonía que existe. Todos deben unirse a ese pacto de amor, esa unidad dentro de la iglesia. Tiene que haber una unidad, hermanos, así como Cristo oró para que Él sea uno con su Padre. Él quiere que nosotros seamos uno en el mensaje. Los principios y las gracias cristianas de toda la sociedad de creyentes han de comunicar fortaleza y poder en una acción armoniosa. Entonces vemos aquí que realmente Cristo quería que su iglesia se organizara y que no estuvieran ellos desorganizados.
como la mensajera del Señor escribió en Testimonio para la Iglesia, el tomo 1, la página 562, el párrafo 1. Mientras más cerca imitamos la armonía y la orden de la hueste angélica, mayor éxito tendrán los esfuerzos que hagan estos agentes celestiales en favor nuestro. Si no vemos la necesidad de acción armoniosa y somos desordenados, indisciplinados y desorganizados en nuestro curso de acción, los ángeles que están cabalmente organizados y se mueven en perfecto orden no pueden trabajar con éxito por nosotros. Esta cita, hermanos, se refiere a la organización que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, también en cuanto a iglesia. Tristemente, muchos de nosotros tal vez nos falta una organización en cuanto a que somos desordenados y que hacemos todo de mala gana y no tenemos un orden en nuestra vida. Y así estamos deshonrando al Señor. Y los ángeles no pueden trabajar con nosotros porque ellos trabajan armoniosamente. La hueste angélica siempre trabajó organizadamente. Dios mismo los organizó y ellos no pueden trabajar con nosotros si nosotros trabajamos individualmente y no trabajamos armoniosamente entre todos los hermanos. Por eso es esencial la organización en los días de hoy. Así como cuando Cristo mismo, hermanos, estaba en esta tierra, Él organizó ¿a cuántos? A 12. Hubo una organización y Cristo mismo fundó la iglesia. Cristo es el fundador de esta iglesia. Él fundó a los 12, los organizó a los 12, después a los 70, y así vemos que la iglesia primitiva con el apóstol Pedro, el apóstol Juan y todos los apóstoles, los discípulos de Cristo, organizaron a las iglesias, así como el apóstol Pablo. Hubo una organización. En 1 Corintios capítulo 14, verso 40 nos dice de la siguiente manera: pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, con ese principio nosotros vamos a entender las citas que vamos a dar lectura, como esta cita que ustedes pueden ver, que se encuentra en el libro Testimonio para los Ministros, la página 22, el párrafo 3. La mensajera del Señor escribe de la siguiente manera: a medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa. Entonces, hermanos, ¿qué escribe la mensajera del Señor? La organización era, ¿qué dice? ¿Qué es indispensable? Necesario. Era urgente. Porque antes, hermanos, vemos que la hermana White con su esposo, James White, eran jóvenes. La mensajera del Señor tenía 19 años. El hermano White tenía 23 años. Eran jóvenes. El hermano Louborog tenía 20 años. El hermano Andrews tenía 19 años. El único mayor se podría decir que era José Bates, que tenía más o menos como 50 años, pero la mayoría eran jóvenes de 20, 19, 22 años, la mayoría de ellos. Entonces estaban así después del chasco que pasó. Muchos decían, si ustedes se organizan, van a constituir a hacer Babilonia. Y así había muchos prejuicios, hermanos, después del chasco. Pero ella escribe en este libro, Testimonio para Ministros, que la organización era indispensable porque tenían que cuidar la doctrina. Al principio ellos no tenían una organización. Ellos no se reunían en templos construidos así, hermanos, porque no había una economía al principio. Primeramente ellos sacaban carpas y armaban en la calle y ahí hacían sus reuniones los sábados. Le decían a un hermano así, digamos en este ejemplo, hermana, ¿podemos reunirnos en tu casa este sábado? Y ella decía, ya, y ahí se reunían los primeros adventistas. No había templos construidos. Poco a poco fueron construyendo templos, fueron también
viendo ese tema del diezmo, porque al principio no había un orden establecido en cuanto al diezmo. Y aquí él escribe, la organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio. Al principio, cualquier hermano predicaba, pero no había un orden de quién predicaría, quién sería el ministro, quién sería el diácono. Entonces venía otro hermano con otra doctrina, le daban parte y así no había un orden establecido. Venía otro con otra doctrina de que Cristo vendrá a una fecha especificada, entonces era todo desordenado. Entonces era indispensable, era necesario una organización. Así como sostén propio, hermanos, tiene que haber un orden. No puede venir aquí un hermano y poder predicar otra doctrina y así confundir a la hermandad, no habiendo un orden que tiene que cumplirse. Entonces, eso es lo que los pioneros al principio estaban preocupados, porque cada año que pasaba eran más. 1855 eran como 50 miembros, se reunían en diferentes lugares, aumentaba 100 miembros, 150, 200, 300, 400 miembros, entonces necesitaban construir más templos, necesitaban hacer una organización con un líder. Entonces, eso es lo que ellos estaban preocupados. Y la hermana White escribe en el libro Testimonio para Ministros, la página, ahora es la página 23, el párrafo 1 del mismo libro, dice así: tuvimos una dura lucha para establecer la organización, a pesar de que Dios dio testimonio tras testimonio sobre este punto. Dios, hermanos, los estaba guiando punto tras punto. Cada momento Dios los estaba guiando. La oposición era fuerte y hubo que hacerle frente una y otra vez. Pero sabíamos que el Señor, Dios de Israel, estaba conduciéndonos y guiándonos por su providencia. Nos empeñamos en la obra de la organización y una señalada prosperidad caracterizó este movimiento de avanzada. Hubo una grande oposición y era tan difícil poder organizar, hermanos, la iglesia. Si nosotros también en este momento es tan difícil poder tener juntas de iglesia, que los hermanos tengan interés para poder estar en la junta. Imagínense, hermanos, ellos cómo se organizaron. Era muy difícil en ese momento, no había ni celular para poder decir, hermano, por favor ven. Entonces era un poco más complicado, pero Dios en cada paso los estaba guiando. Y quiero citar, hermanos, este libro. Yo sé que ustedes lo conocen, El Gran Movimiento Adventista, del pastor John Norton Loborog. Él es el pastor Loborog. Él es el que escribió este libro. Y la mensajera del Señor, hermanos, de este libro habla. Y ella dice que todo adventista debería leerlo y que nuestros dirigentes tendrían que hacer circular, tendrían que reunirse para poder hacer circular este libro. Tenemos, hermanos, este libro ya. Si ustedes quieren, hay este libro, hermanos. Hemos hecho hacer para que podamos leerlo y que otros hermanos que no puedan conseguirlo, entonces, para que ustedes puedan leerlo. Es tan necesario conocer nuestra historia y en este libro el hermano Loborog redacta cada paso de cómo Dios ha guiado a su pueblo. Entonces, en esa página, la página 286, el capítulo es el capítulo 22, hermanos. Yo lo leí todo el capítulo, titula La Organización. En este capítulo el hermano Loborog habla cada paso de cómo los pioneros se organizaron en cuanto a su iglesia. Y el pionero James White, él dio unas palabras para poder organizarse. Después que pasó el tiempo, en 1844, hubo mucha confusión y la mayoría se oponía a cualquier organización, sosteniendo que era inconsistente que la perfecta libertad del Evangelio. La señora White siempre se opuso a cualquier forma de fanatismo y anunció temprano que alguna forma de organización era necesaria para prevenir y corregir la confusión. Era necesario una organización para prevenir la confusión, para que no pueda haber diversidad de doctrinas. Tenía que haber ministros ordenados de acuerdo al Evangelio. Entonces el hermano White, desde el año 1854, dio ese orden, dio esas recomendaciones, mejor dicho. Y la mensajera del Señor, en Primeros Escritos, la página 100, el párrafo 2 escribe:
La iglesia debe recurrir a la palabra de Dios y establecerse en el orden evangélico que ha sido pasado por alto y descuidado. Esto es indispensable para introducir en la iglesia unidad y fe. Los pioneros al principio tenían una oposición de algunos hermanos que decían: no tenemos que organizarnos porque si nos organizamos vamos a llegar a ser parte de Babilonia. Pero ella escribe que era necesario para el orden evangélico poder nombrar diaconisas, tal vez el departamento de Dorcas, también los diáconos, los ancianos. Era necesario, y aquí ella escribe: en lo pasado se ha descuidado el orden evangélico. Por eso es necesario, hermanos, que una iglesia esté organizada de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y ella escribe: ¿ha dejado Dios de ser un Dios de orden? No es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Desde el tiempo, hermanos, de Moisés, se organizó su iglesia. Cuando Moisés estaba en el desierto y cada israelita venía para poder presentar sus quejas, presentar sus problemas, entonces Moisés estaba ahí como juez de Israel. Pero vino su suegro. ¿Qué se llamó su suegro? Yetro, y le dijo: Moisés, si sigues así, vas a llegar a desfallecer. Nombra de cada tribu a un juez para que los hermanos puedan ir hasta ese juez para que puedan presentar sus problemas. Entonces así se formó una organización, hermanos, que Moisés nombró a líderes de cada tribu para que cada tribu pueda ir a esos líderes. Así también en los tiempos de la iglesia apostólica nombraron a 7 diáconos, nombraron a ancianos. Hubo una organización, hermanos, desde el tiempo de Moisés. Y al principio, como hemos leído, los primeros adventistas se reunían en casas. Este libro es Portadores de Luz, un libro así de grueso que nos habla de la historia de la iglesia adventista. También yo lo cité algunas veces para poder adentrarnos en la historia adventista, que se llama el libro, aquí voy a escribir, Portadores de Luz. No vamos a leer toda la cita por el tiempo, pero aquí muy bien nos dice que al principio se reunían en la casa del hermano David Hewitt. El que ven allá en la esquina, no sé si se ve bien, él era el hermano David Hewitt. Él fue evangelizado por José Bates. José Bates llevó la verdad del sábado y encontró a la familia Hewitt. Entonces el hermano Hewitt les dijo: hermanos, reúnanse en mi casa, yo voy a dar mi casa para que pueda ser un centro de reunión. Entonces en 1853, 8 hermanos se reunían cada sábado en la casa del hermano David Hewitt. Y ahí se incorporó otro hermano, el que ven en la pantalla, se llamó Joseph Frisby. Él ha sido, hermanos, uno de los pioneros de nuestro mensaje. Gracias a él, muchas almas vinieron al conocimiento de la iglesia adventista, porque él predicaba, hermanos, cada casa, y se convirtió en uno de los primeros ministros de la iglesia, el hermano Joseph Frisby. Entonces ellos construyeron su primera casa de culto. La iglesia dijo: tenemos que tener una casa de culto, tenemos que tener una iglesia. Entonces ellos, en el año 1855, hermanos, tuvieron su primera casa de culto. Construyeron para más o menos con una capacidad de 40 hermanos sentados. Un poco más pequeño que este templo, hermanos. Ellos construyeron con sus esfuerzos, ladrillo por ladrillo, lo edificaron. Entonces, para 1855 ya estaba la primera iglesia adventista. Después se unieron los Cornell, la familia Lyon, la familia Kellogg, para el otoño de 1885. Las oficinas de publicación, hermanos, estaban en Rochester, Nueva York. Primero en Rochester, Nueva York, se fundó, hermanos, la iglesia. Luego ellos se trasladaron hasta Battle Creek, Michigan, donde ahí se establecieron con una imprenta, y los hermanos iban conociendo el mensaje. El hermano White, la familia Belden, Urias Smith, George Amadon y muchos más que hablaban otros idiomas, francés, hablaban diferentes idiomas, se fueron incorporando año tras año. Y hermanos, esa historia también la mensajera del Señor nos cuenta
En el libro Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 241, el párrafo 3, ella dice: es bien conocida la historia de cómo creció la obra. La imprenta se estableció primero en Rochester, estado de Nueva York, y más tarde se trasladó a Battle Creek, estado de Michigan, y en años ulteriores se estableció una casa editora en la costa del Pacífico, la cual conocemos la Pacific Press. Entonces ella hace como un resumen de cómo las editoriales se trasladaron de un lugar a otro lugar. Y en el libro, hermanos, se nos cuenta que ya para la década de 1857 se trasladaron de Rochester hasta el estado de Massachusetts, en el poblado de Battle Creek. La hermana White con su esposo compraron una casa. La casa costó $500 con 6 habitaciones. Era su primera casa porque al principio ellos eran jóvenes y no tenían recursos. Vivían en la casa del hermano Belden, no tenían una casa propia. Se trasladan a Battle Creek y ahí los hermanos de Battle Creek construyen su primera casa de reunión en Battle Creek en 1857, pero en ese momento la hermandad solo era de 300 miembros y ya para el año 1863 aumentó en todo el mundo, ya en los lugares establecidos, 3.500 miembros. Pero se lo conoció, hermanos, que en el estado de Battle Creek, Michigan, fue la primera iglesia donde se organizaron los pioneros en 1857. Aquí voy a escribir Battle Creek para que ustedes escriban también y se puedan memorizar dónde inició el adventismo, hermanos. En Battle Creek, Michigan. Y ya este libro, el Gran Movimiento Adventista, nos habla, hermanos, del plan del sostén del ministerio. Como mencionamos al principio, los primeros adventistas no tenían un ministro como tal. No es como ahora, que hoy vemos que los hermanos, los jóvenes y otros hermanos van a estudiar teología en una universidad y en esa universidad les dan un cartón de teología y les ordenan las manos. Al principio era diferente, ellos no iban a una universidad para estudiar teología. Al principio los hermanos consagrados, los hermanos le veían que tenía el don de la predicación. Él era ya el ministro de la iglesia y el pastor. Entonces ese plan se adoptó ya para la década de 1850 y hasta 1861 ya hubo una orden de quiénes iban a ser los ministros de iglesia, quiénes iban a ser los diáconos de iglesia, quiénes iban a ser los ancianos de iglesia. Entonces, como iban uno con una doctrina, con un viento de doctrina, entonces los ministros tenían una tarjeta de decir, aquí yo soy ministro. Entonces les daban una tarjeta que estaba firmado primeramente por Jaime White y después por José Bates, quienes eran los primeros pioneros de nuestro mensaje, quienes iniciaron para que la iglesia se organizara. Firmaron tarjetitas para que puedan tener los ministros. Y luego los hermanos dijeron, ¿y cómo se les va a pagar? Porque un obrero es digno de su salario. ¿Cómo se les va a pagar a los ministros? Digamos aquí, el hermano Chino, digamos un ejemplo, él era ministro de la iglesia, pero necesitaba él sostener a su familia. Entonces hubo un plan de sostén al ministerio. El que ven aquí, hermanos, en la pantalla es el hermano J.N. Andrews. Él dio un estudio en cuanto al diezmo en el año 1858 hasta 1859, el plan del diezmo, hermanos, de la iglesia. Al principio no se llamó diezmo, se llamó la benevolencia sistemática. Al principio, hermanos, podemos ver que los pioneros eran misioneros de sostén propio. No tenían un sueldo como tal, porque ellos trabajaban para sostenerse, tenían que sostener a sus familias, pero no les pagaba la iglesia al principio. Por la década de 1850, ellos eran de sostén propio. Poco a poco, ellos iban dando una porción. Digamos, aquí es la iglesia de Battle Creek. Vienen los predicadores. Vamos a reunir un poco de dinero para darle para su pasaje. Era así al principio, pero hubo un plan para sostener a los ministros y en ese mismo año el hermano Andrews da un testimonio, da unas conferencias en la iglesia de Battle Creek para poder establecer la ordenanza del diezmo.
Y en todo ese curso, hermanos, de dar las conferencias a los hermanos, se establece para el 6 de junio de 1859, hermanos. En esta fecha ellos dijeron, ya tenemos el plan de poder pagar a los ministros. Entonces, para esa época, y dice el libro, un discurso sobre este tema fue sometido a una gran reunión de nuestro pueblo, reunido en una reunión general de Battle Creek, Michigan, el 6 de junio de 1859, y en forma unánime fue adoptado por un voto de toda la asamblea. Entonces, el 6 de junio de 1859, las exposiciones lo dio el hermano Andrews. Ya dijeron, ya tenemos nosotros cómo mantener a los ministros. Y cada año que pasaba, iban abriéndose más verdades en cuanto al diezmo. Y la hermana White, hermanos, del diezmo, ella escribe, vi que el sistema del diezmo desarrollaría el carácter. Tan importante es, hermanos, no robarle a Dios lo que le pertenece. Tal vez muchos hemos pensado que el no diezmar no es pecado, pero es un pecado grande el poder retenernos nosotros esa décima parte que a Dios le corresponde. Entonces los pioneros estudiaron este tema porque había muchas preguntas y encontraron en la palabra de Dios que había muchas respuestas en cuanto al sostén del ministerio, de cómo tenían que organizarse los ministros. Hubo una reunión, hermanos, actual, el 21 de julio de 1859, para dar la instrucción. Al principio ellos se organizaron en Battle Creek. Digamos, un ejemplo, ahora estamos en La Paz. Se abre otra iglesia en Santa Cruz, se abre otra iglesia en Cochabamba, en Tarija, en Sucre y así en todo el país. Entonces, cada iglesia de cada departamento, como es lejos, ellos tenían que tener una reunión general cada año. Entonces el pionero Urias Smith dice, ¿por qué cada iglesia que tenga mejor una reunión general en cada lugar? Entonces eso más se establece, queridos hermanos, en cuanto al ministerio. Otro punto que quería tocar, pienso que en la tarde, hermanos, lo vamos a tocar más detenidamente, es en cuanto a las iglesias. Del 28 de septiembre al 1 de octubre, hermanos, de 1860, el hermano White dijo, hermanos, necesitamos que todas las iglesias, las propiedades, estén a un nombre. ¿A cuál nombre va a estar? Entonces ellos se reunieron y hablaron todo ese aspecto legal de la iglesia, del 28 de septiembre al 10 de octubre de 1860, la cual se encuentra en la Adventist Review and Sabbath Herald del 21-22, se publicaron el 9, el 16 y el 27 de octubre. Entonces ese tema, hermanos, es un poquito más amplio para tocar, la cual lo vamos a hacer, si Dios quiere, en la tarde. Lo vamos a ver ese aspecto legal, de cómo ellos se organizaron legalmente, porque hoy piensan muchos que la iglesia organizada es la iglesia verdadera, pero una iglesia unida con el Estado, tristemente, ya ha perdido el poder de Dios. Entonces, ¿cómo debe organizarse una iglesia? Al principio los pioneros, ¿cómo hicieron para que a su nombre pueda estar la casa publicadora de la Review and Herald? ¿Cómo hicieron con las iglesias individuales? ¿Se organizaron con el Estado? Todo ese tema, hermanos, lo vamos a ver en la tarde, porque es un estudio un poquito más amplio y que todos deberíamos conocerlo. Entonces hubo una necesidad de organización, estaban creciendo los miembros, ya había 1500 miembros en Iowa, y en 1857 poco a poco iba creciendo la iglesia, pero ellos dijeron, necesitamos un nombre. ¿Cuál va a ser el nombre de nuestro pueblo? ¿Cuál va a ser ese nombre? Entonces ellos vieron ese tema del nombre. El hermano White dijo, es muy triste que hasta ahora no tengamos un nombre. Si a un niño, cuando ustedes le educan, entonces él tiene derecho de tener un nombre. La iglesia ya tenía 18 años, hermanos, sin tener nombre. Entonces ellos necesitaban un nombre para la iglesia. Entonces eso nos habla el libro. El hermano White en la reunión de la conferencia se paró y dijo, hermanos, sugieran
¿Qué nombre le vamos a poner a la iglesia? Un ejemplo, aquí digamos la hermana Natalia se para y dice, yo elijo el nombre Iglesia de Dios. Ahí el hermano Juan se para y dice, yo propongo que nos llamemos los cerradores de la puerta cerrada. Y así cada hermano decía su nombre, decía la sugerencia del nombre Adventistas del Séptimo Día. Y al final se tuvo esa elección, hermanos. Y eso es lo que vamos a leer. El 1 de octubre de 1860 se da, hermanos, el nombre de Adventista del Séptimo Día. Ellos estaban, hermanos, en muchas discusiones para el nombre. Eran llamados de muchas formas, pero ya para esta fecha ellos dijeron, necesitamos un nombre para la denominación. Ellos eran llamados gente del séptimo día, cerradores de puertas del séptimo día, adventistas, observadores del sábado, puerta cerrada. Muchos de ellos dijeron, nos llamaremos Iglesia de Dios, pero otros dijeron, parece ese nombre muy presuntuoso. ¿Por qué mejor no ponemos un nombre que nos caracterice del sábado y del santuario? Un nombre que nos caracterice en nuestra doctrina. Y ahí un hermano se paró. Ese hermano, hermanos, se llamó David Hewitt, el mismo que dio su casa de reunión. Este hermano David Hewitt dijo, hermanos, tengo una sugerencia. Mi sugerencia es que nos llamemos Adventistas del Séptimo Día. Él ha sido, hermanos, el primer hermano que dio esa sugerencia. Y a través de esa sugerencia, los hermanos, el hermano White, dijeron, está bien, nos vamos a llamar Adventistas del Séptimo Día. Y votaron todos en un papel, todos votaron para que pueda ser ese nombre. Solo un hermano estaba en contra de que sea ese nombre, pero al final optaron para que todos puedan obtener ese nombre. Y muchos años después, la mensajera del Señor, en el libro Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 442, el párrafo 1 escribe, somos adventistas del séptimo día. ¿Nos avergonzamos de nuestro nombre? Contestamos, no estamos avergonzados de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Nos señala la verdad que ha de probar a las iglesias. Y ella sigue diciendo en el párrafo 2, somos adventistas del séptimo día y nunca debemos avergonzarnos de este nombre como pueblo. Debemos tomar una posición firme a favor de la verdad y la justicia. Así glorificaremos a Dios. Debemos ser librados de los peligros, no atrapados ni corrompidos por ellos. Para que esto sea posible, debemos mirar siempre a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, hermanos, el nombre que Dios nos ha dado es Adventistas del Séptimo Día. Si bien el hermano David Hewitt dio la sugerencia, pero Dios aprobó ese nombre. Y nosotros nos llamamos de esa manera. Y nadie, hermanos, ningún hombre, ninguna organización, ninguna conferencia nos puede decir que no somos adventistas, porque lo que nos caracteriza son los principios y las doctrinas. Muchas iglesias solo tienen el nombre de adventistas, pero han desechado y han pisado nuestros pilares de la fe, los 7 pilares. Solo tienen el nombre de adventistas, pero no son adventistas. Son adventistas nominales y evangélicos, si creen en una doctrina evangélica. Entonces, así es, hermanos, la historia de nuestro pueblo. Y ya para junio de 1800, aquí voy a poner junio, el 11 de junio de 1861, el hermano White dice, tenemos que tener una organización más completa. Aquí puse, hermanos, la carta original, se encuentra en la Advent Review and Sabbath Herald. Él expone una organización más formal. Y él dice, los hermanos estaban felices de ver en el periodo de esta semana, el periódico, el discurso de la conferencia sobre organización. Esperamos que todo nuestro pueblo sea consciente de la necesidad de una organización adecuada para evitar la pérdida de una gran parte del trabajo de nuestros predicadores y la confusión entre los creyentes. Entonces él da una solución, hermanos, a
a este problema. Estamos creciendo mucho como iglesia, necesitamos una organización más formal. Entonces, para ir al punto, hermanos, de la historia, en el libro El Gran Movimiento Adventista, ahí nos dice que hubo una reunión y el hermano White dijo, ¿por qué no nos organizamos en 3 fases? Primeramente, que haya una conferencia general, la división y también la unión. En Battle Creek, hermanos, estaba el centro del adventismo. Imaginémonos que en La Paz es el centro del adventismo. Entonces nosotros decimos que haya una asociación general y en cada distrito que haya otra asociación que también tengan su presidente, allá en Cochabamba, su secretario y su tesorero. Y aquí en Tarija también que haya otra asociación. Entonces así se organizaron en cada diferentes estados, hermanos. Entonces de esa asociación que ellos van a hacer, ellos van a tener sus iglesias individuales. Y ellos son los que van a proporcionar a los ministros, pero va a haber otra organización arriba que va a ser la conferencia general. Entonces hubo 3 niveles, hermanos, de asociación. Primero estaba la conferencia general. Luego estaba las asociaciones distritales. Asociaciones distritales. Luego, al final, estaban las iglesias locales. Las iglesias locales. Así, hermanos, se organizaron con 3 niveles de organización. Entonces, ya organizados de esa manera, el hermano White dijo, necesitamos que cada iglesia tenga una tarjeta para que nosotros podamos reconocerle que es una iglesia adventista. Al principio, hermanos, no había un credo de iglesia. No había un libro donde ahí diga qué es lo que vamos a creer nosotros. Como ahora hay una lista de creencias, que antes eran 27, ahora son 28. No había un libro, un manual de iglesia donde ellos digan, eso es lo que vamos a creer y aquí está en el libro. Ellos no le dieron a las iglesias un manual, hermanos, para que se puedan regir bajo ese manual. La primera iglesia que se constituyó fue la de Battle Creek, el 6 de octubre de 1861. Y este era, hermanos, el modelo, la cual ellos se organizaron. Dice, nosotros los que abajo firmamos por este medio, nos asociamos como una iglesia. Supongamos que ya somos una iglesia organizada. Nuestros diáconos, tenemos diaconisas, los ministros. Entonces la junta de iglesia firmaba una hoja diciendo estas palabras. Nosotros los que abajo firmamos por este medio, nos asociamos como una iglesia, tomando el nombre de adventistas del 7º día, prometiendo guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así, hermanos, cada iglesia individual se organizó para poder ser parte de la conferencia general. Pero en los días de hoy no es así, hermanos. Hay una jerarquía directamente y un libro de creencias y ha cambiado muchas cosas desde los tiempos de los pioneros. Ahí vemos la membresía de la Iglesia Adventista de Battle Creek, Michigan, el pacto que ellos hicieron, y todas las iglesias se reunieron y tomaron ese molde, ese ejemplo. Pero ellos dijeron, solo la Biblia es nuestro credo. Cada página de la palabra de Dios es nuestro credo y nosotros no podemos tener un credo aparte de la Santa Escritura. Entonces, con ese principio, ellos ya para el año el mismo año, 1861, el hermano White, el 15 de octubre dijo, necesitamos que haya un orden más específico en cuanto al orden evangélico. Y él da esa carta, ese testimonio en 15 de octubre de 1861. Nos dice así la Adventist Review and Sabbath Herald. Se verá que todas nuestras iglesias deben tener un anciano local. Esto dará a nuestras iglesias pequeñas en partes distintas, distantes del gran campo de cosecha, un oficial que pueda administrar las ordenanzas de la iglesia. Ya tenían que organizar la cena del Señor. En ausencia de un oficial superior, esto aliviará mucho a aquellos que han deseado las ordenanzas y se les ha enseñado que deben esperar hasta que los visite un mensajero. En las iglesias más grandes, cuando se necesiten, se debe elegir uno o más diáconos. Entonces ya estaba por primera vez
Ya estaban muchos diáconos en cada iglesia, hermanos, pero no había así un escrito que diga qué es lo que tienen que hacer, esos pasos para poder organizarse. No había un escrito. Solo hablaban, pero no había un escrito así, que las iglesias tomaran ese paso. Entonces el hermano White era el primero en poder escribir. Cada ministro va a llevar una credencial pastoral. Se les dijo, hermanos, ya tienen su tarjeta, pero ahora tienen que llevar una credencial ministerial. Y cada iglesia, hermanos, se organizó así en cuanto a los ministros, y se les dio también un salario para que ellos pudieran tener. En el 1861 ya estaba ese plan de poder que cada ministro tuviera un salario y también que cada ministro tuviera una tarjeta, pero ya una credencial pastoral que se renovaba una vez al año. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que al principio no había una jerarquía como lo hay los días de hoy. Hoy todo le ven al pastor que es el superior y que los hermanos son inferiores. Al principio había un principio de que el ministro es el siervo de la iglesia. Eso lo dijo el hermano Loborog. Los oficiales de una iglesia local son siervos de esa iglesia y no señores para gobernar sobre ella con fuerza. Hoy vemos que vienen tristemente muchos, solo estudian teología por un sueldo. No les importa la hermandad, no les importa las almas, todo es por dinero. Y estudian para tener beneficios, ya que un pastor tiene beneficios, le pagan su gasolina, su wifi, muchas cosas, hermanos, el pastor tiene beneficios. Y muchos estudian solo por los beneficios. Pero al principio no era así. Al principio realmente eran hombres consagrados, ministros que les importaba las almas, les importaba el mensaje adventista. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mateo 23:11. Estos oficiales deberían dar ejemplo de paciencia, vigilancia, oración, bondad a los miembros de la iglesia. Los ministros tenían que dar ejemplo para que los miembros puedan ver que realmente eran hombres de Dios. Un buen grado de ese amor a aquellos a quienes sirven, que se muestra en la vida y enseñanzas de nuestro Señor. El Gran Movimiento Adventista, la página 288, el párrafo 4. Entonces vemos, hermanos, que así se organizó la iglesia adventista. Y para llegar ya a la parte final de este estudio, vamos a ver cómo se organizaron en cuanto a la conferencia general. Voy a borrar aquí, hermanos, para poder escribir cómo se organizó la conferencia general, ya para terminar, hermanos, el estudio. Vemos que al principio, como el hermano White dijo, necesitamos una conferencia para poder nombrar nosotros a los distritos. En la conferencia era el presidente, el secretario y el tesorero, y había aparte una comisión de 3. Entonces, como cada distrito se estaba conformando, digamos aquí en La Paz, en Cochabamba también tienen que tener su presidente, su secretario y también su tesorero. Todos los departamentos tienen que tener así, cada uno su presidente. Pero aparte de esos presidentes, tiene que haber un presidente más alto, el presidente de la conferencia general. Entonces, del 20 al 23 de mayo de 1863, se adoptó, hermanos, ese plan de la conferencia general. De todos los estados ellos vinieron para poder conformar esa conferencia. Entonces ellos nombraron al primer presidente. Le dijeron al hermano White, tú sé el primer presidente de la conferencia, ya que tú has hecho todo lo posible para que esta organización se levante. Pero el hermano White dijo, yo no quiero ser el primer presidente porque los hermanos me van a decir a mí que yo solo hice esto para tener poder. Entonces nombraron al primer presidente, quien se llamó John Byton. John Byton fue el primer presidente, y él es, hermanos, el que está en la pantalla, el primer presidente de la conferencia general, el hermano John Byton, que su periodo duró del 20 de mayo de 1863 al 17 de mayo de 1865, 1 año, 11 meses y 28 días. Después de eso ya
se conformó el secretario, el tesorero. Después de eso hubo una comisión aparte ejecutiva que conformaron John Norton Loborog, el hermano Andrews, y así, hermanos, cada año se nombraba y había una reunión para nombrar al presidente de la conferencia general. Después del hermano Byton estuvo el hermano White, James White, como presidente de la conferencia general. Pero ya estaba avanzando ya a 3.500 miembros. En el año 1863 ya había, hermanos, 3.500 miembros en todo el mundo de adventistas del séptimo día, para el año 1863. Y aquí, hermanos, hay una carta de la hermana White para poder elegir a la conferencia. Esa carta se encuentra en Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 241, el párrafo 1. Y quiero dar lectura a lo que dice esta carta, hermanos. Dice de la siguiente manera: cada miembro de la iglesia, cada miembro, aquí la hermana, el hermano Florencio, cada hermano tenía la voz para elegir a los dirigentes de la iglesia. La iglesia elige a los dirigentes de las asociaciones locales. Cuando ustedes han visto, hermanos, estando allá en la iglesia, ¿ustedes han podido elegir a los dirigentes de la iglesia o no? ¿Han puesto su voto para que el pastor distrital sea el pastor del distrito? ¿Han hecho eso, hermanos? Al principio, ¿cómo era? Los delegados elegidos por las asociaciones locales eligen a los de las uniones. Los delegados elegidos por las uniones eligen a los dirigentes de la asociación general. Con este arreglo, toda asociación, institución, iglesia e individuo, sea directamente por medio de sus representantes, tienen voz a la elección de los hombres que llevan las responsabilidades principales en la asociación general. ¿Ustedes han elegido, hermanos, a Ted Wilson? ¿Han hecho su voto o para poder? Nada, hermanos, ¿no ve? Entonces, ¿cómo era antes? Cada hermano, cada miembro de iglesia tenía voz y voto para elegir a sus representantes. Hoy en día, hermanos, eso ya ha terminado. Eso ya, hoy en día, cada año que pasaba, hermanos, había una jerarquía en la iglesia. Los hermanos ya estaban teniendo una jerarquía, pero al principio no era así, hermanos. Al principio vemos que cada miembro de iglesia tenía un voto. Y la hermana White, hermanos, escribe en el mismo libro, Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 410, el párrafo 1. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo inteligente. Ha dispuesto las cosas de tal manera que hombres escogidos sean enviados como delegados a nuestros congresos. Esos hombres deben ser hombres probados. Deben ser hombres dignos de confianza. La elección de delegados para asistir a nuestros congresos es un asunto de suma importancia. Ellos son los que deben hacer los planes que serán adoptados para el adelantamiento de la obra. Por consiguiente, deben ser inteligentes, capaces de razonar de la causa al efecto. Hoy sabemos, hermanos, quiénes son los representantes para ir a las divisiones. No se sabe, hermanos. Ustedes han hecho su voto para que el presidente de la misión boliviana occidental sea el hombre que va a guiar, hermanos. Hoy eso ha terminado. Y por eso Dios, hermanos, ha mostrado la verdad de sostén propio. Dios ha mostrado, hermanos, el sostén propio. Es verdad que Dios los organizó al principio, pero ellos se constituyeron jerárquicos. Los inicios del adventismo. Aquí he hecho una gráfica para poder entender. Los miembros de iglesia elegían a la asociación local. La asociación local, y eran hombres probados, hermanos, no eran cualquier hombre, eran temerosos de Dios, que tenían la aprobación de los miembros de la iglesia. Esos hombres elegían a la unión. La unión lo elegía la asociación general. Y si un miembro quería participar, tenía que ir hasta la asociación general, tenía voz y voto para elegir al presidente de la conferencia. Pero hoy en día eso se ha conformado en una jerarquía. El que está conformado, hermanos, hoy en la iglesia es por la asociación general. Son el principal, la cabeza. Luego está la unión, luego está la asociación local y al final los miembros de iglesia. Ha cambiado totalmente, hermanos, los días de hoy a cómo se organizó en 1863.
Esa es nuestra historia como pueblo adventista, que entendamos que al principio hubo una organización, pero no era jerárquicamente. Cuando el presidente George Butler, el presidente Irwin, el presidente Olsen y ya para terminar el presidente A.G. Daniels tuvieron reprensiones de la mensajera del Señor, que ella les decía: no debe haber ningún poder monárquico, no debe haber reyes entre ustedes, todos somos hermanos en Cristo. Hoy en día vemos una jerarquía tremenda, empezando por Ted Wilson. Ha cambiado totalmente, hermanos, la organización que Dios quería. Y aquí el hermano Lo Borok dice el objetivo. El objetivo para ser logrados una organización era cuidar legalmente las propiedades del cuerpo y manejarlas de acuerdo a la ley. Era que los hermanos pudieran tener esa organización para que el mensaje, la doctrina, esté organizado. Y me asombra lo que dice el pionero James White. La organización fue diseñada para asegurar la unidad de acción y como protección contra fraudes nunca tuvo la intención de ser un látigo para obligar a la obediencia. Pero hoy ha cambiado, hermanos, ese concepto. Hoy la organización es para someter una mente a otra mente, sino más bien para la protección del pueblo de Dios. Cristo no empuja a su pueblo, los llama: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nuestra cabeza viviente toma la iniciativa y llama a su pueblo a seguirlo. Y en ese contexto la hermana Quay escribe en el año 1893, con el concepto de que no tenía que haber una jerarquía, pero poco a poco, cada año que pasaba, la iglesia se convirtió en una jerarquía tremenda. Hace aproximadamente 40 años que se introdujo la organización entre nosotros como pueblo. Yo fui una de las personas que tuvieron que ver con su establecimiento desde el comienzo. Conozco las dificultades que hubo que afrontar, los males que ella estaba llamada a corregir. En la primera etapa de la obra, Dios nos dio luz especial sobre este punto, y esta luz, junto con las lecciones que la experiencia nos ha enseñado, debe ser motivo de cuidadosa consideración. Testimonio para los ministros, la página 20, el párrafo 1. Así, hermanos, vemos la historia de cómo se introdujo la organización de la iglesia. Ahora la iglesia es una iglesia organizada, hermanos, pero en la jerarquía. No era como en los días de 1863. Ella escribió, ya para finalizar, hermanos, que Jesús es nuestro rey, que no debe haber rey como presidente, así con una jerarquía. Esto está escrito en Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 242, el párrafo 1. Escribo esto para que todos puedan saber que no hay controversia entre los adventistas del séptimo día acerca de la dirección de la obra. El Señor Dios del cielo es nuestro Rey. Es un director a quien todos pueden seguir con seguridad, porque nunca comete un error. Honraremos a Dios y a su Hijo, por medio del cual Él se comunica al mundo. Y a ella escribe en los años posteriores de que no debería haber centralización en Jerusalén, refiriéndose a la conferencia. Lo que hizo, hermanos, la conferencia ya a los años posteriores es agarrárselo los sanatorios, las escuelas, y que todo esté al nombre de la iglesia. Pero al principio no era así. Ahora podemos decir que se volvió una corporación, hermanos, con miembros, con pastores pagados, con un sueldo fijo. Totalmente ha cambiado cómo se organizó, hermanos. Cada año Dios los guió. Y el hermano White fue al descanso el año 1881. Él no vio cuando la iglesia estaba jerarquizada totalmente. Ese es, hermanos, en resumen, la historia de cómo se organizó al principio la iglesia adventista. Un resumen que hemos hecho en este momento, hermanos, para que tengamos en cuenta de nuestra historia como iglesia adventista del séptimo día. En la tarde, hermanos, vamos a tocar el tema en cuanto a cómo se organizó legalmente, porque hay muchas preguntas que tienen que ser respondidas y es necesario que cada adventista que está allá adentro, hermanos, que son fieles en su pensar, conozcan cómo se organizó al principio, que hoy lo han cambiado. Tal vez un comentario, una pregunta, hermanos, para poder finalizar, o
Si alguien quiere tal vez preguntar o acotar para terminar, hermanos. Hermano Juan. La organización legal será así. De acuerdo a este estudio que vosotros, será similar a Babilonia. La organización legal. Una introducción en cuanto a la organización legal. Al principio, exacto, hermano. Babilonia se constituye que cuando las iglesias toman el poder del Estado para apoyarse de su brazo. Pero al principio la iglesia no se organizó legalmente con el poder del Estado. Delegaron a unos hermanos para que a su nombre esté el nombre del terreno y para que ellos puedan estar a su nombre. Había una ley en Michigan, pero al pasar los años se volvió corporación cuando la iglesia, la asociación religiosa les pidió un credo y ellos al nombre de adventistas del séptimo día nombraron a cada iglesia y se lo agarraron los terrenos. Entonces ahí es cuando perdieron el poder de Dios y se convirtieron en corporación. Ahí sí se llama Babilonia. Pero cuando las iglesias están organizadas legalmente con un grupo de hermanos, ahí es totalmente diferente, queridos hermanos. Y todo ese asunto de la organización legal es un tema para otro momento, para poder entenderlo, cómo los pioneros se organizaron y cómo es hoy la corporación adventista, porque ahora se llama asociación legal. Si a ti te sacan de la iglesia, no te están sacando de una iglesia, hermanos, te están sacando de una asociación legal, una corporación legal unida con el Estado. A eso te están sacando. Muchos hermanos tal vez lloran o tal vez hemos llorado porque nos han tildado de todo y algunos les han borrado, les han desfraternizado, les están sacando de una organización legal. Pero la iglesia de Dios, hermanos, son realmente sin adulteración de doctrina, que guardan sus mandamientos, aunque congregados debajo de un árbol. Esa es su iglesia y Dios está en medio de ellos. Mateo 18:20. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Podemos cantar el himno Iglesia de Cristo, con el cual iniciamos este estudio. Iglesia de Cristo, reanima tu amor.